Hola Internet y bienvenidos al viaje del Metas, donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo sé que el Capelo Lalia. Y continuamos la furia de Firestorm, el hombre nuclear, con el número 18, Juego Apretado, donde por primera vez Broderick se baja el dibujo de esta serie, dejando solo a sus compañeros del número anterior, Rodríguez y Tuska. Ya veníamos mencionando que la cantidad de trabajo era demasiada, que se acercaba un anual y que Broderick estaba empezando a tener que acelerar tiempos. Así que podemos decir que es una buena noticia que por lo menos le den un número de vacaciones. Y la etapa ya nos adelanta el nuevo look de este villano que nos vienen presentando en los últimos números. Y también nos muestran algo de su poder que al parecer tiene que ver con energía, pero de otro tipo, y nuestro héroe va a tener que lidiar con las consecuencias. Y a nivel visual, de entre las cosas que más se destacan, tiene que ver esos pequeños destellos que acompañan la página y unos detalles bastante trabajados en esa especie de celdas que están encerrando a nuestro protagonista. El cómic empieza con Firestorm y su cabeza en las nubes, literal y figurativamente, ensimismado por el sinfín de eventos que se le han estado apilando al joven. Y ya desde el principio podemos notar cómo se ve el trabajo de Tuska sin ningún tipo de apoyo de Broderick. Y también desde el principio ya tenemos esa splash page que siempre esperamos todos los números con nuestro personaje a cuerpo completo. Y en esta escena vemos que, de hecho, la mentalidad simple que mencionamos al principio del arco de este personaje a veces le sirve en ventaja. En solo un par de semanas, su primer villano descubrió su identidad secreta. El padre de una amiga cercana fue secuestrado, dicha amiga fue transformada en una supervillana controlada mentalmente, y su padre muere. Sin el apoyo de Stein y esta cosa de procesar y actuar sobre una cosa a la vez, él probablemente se hubiera desmoronado hace tiempo. Todo esto es detallado de manera indirecta en la conversación que tiene con Stein, donde él insiste en que empiece a tomar acciones y el joven no sabe por dónde empezar. Llevando un cuadro recapitulatorio, pero algo engañoso, porque Firestorm nunca peleó contra Enforcer así. En el primer encuentro no pudieron fusionarse, en el segundo el villano estaba subido a una especie de tanque, y en el tercero, antes de que el criminal pudiera siquiera moverse, Firestorm transformó su armadura. Y Enforcer no volverá a aparecer después de este número, así que nunca veremos este encuentro. Al menos no con este Enforcer. La recapitulación continúa hacia la pelea con Firehawk. Y acá, a diferencia de la última saga de nuestro personaje anterior, es una mejor forma de hacer recapitulación, porque refresca la memoria de aquellos que lo necesiten, pero al mismo tiempo, inmediatamente te pone al tanto de lo que sucedió a continuación. Avanza en la trama rápidamente, así que no se siente tanto una pérdida de tiempo para aquellos que estén leyendo todos los capítulos seguidos. Además, a diferencia de esa misma serie que menciona Julián, no se toma un montón de cuadros para hacer recapitulación, sino que suele elegir alguno y hacer un montaje de diferentes imágenes, lo cual lo hace mucho más ameno. Esta continuación de los eventos nos lleva a Firestorm llevando a Lorraine Reilly al hospital más cercano. Se quedó rondando un tiempo mientras la atendían en urgencias, a punto de rezar por primera vez por el miedo de perderla, tan cerca de la pérdida de su padre. Pero después de un examen rápido, donde los doctores notan que no tiene ni un rasguño, la joven despierta, sin memoria alguna de lo que hizo mientras era Firehawk. De hecho, el trauma de la tortura fue tan grande que reprimió toda memoria de lo sucedido después del secuestro. E incluso eso lo recuerda a medias. Ronnie no pudo ofrecerle mucho él mismo, dado que todavía está tanteando a ciegas en la situación, así que después de confirmar su bienestar, se retiró, dejándonos donde empezamos el cómic. Después de toda esta meditación y en contra de las protestas de Stein, Firestorm decide retirarse e ir a la casa de los Days a tomar la habitación que le ofrecieron en el número pasado. Lo vimos negando la realidad en el funeral y luego lo vimos intentando buscar una razón. Esta sería la etapa de la huida, por así decirlo, intentando mantenerse ocupado y alejado del tornado que le arrebató la vida a su padre y casi le arrebata la del rey. No cree poder evitarlo, no está en ese nivel de negación, pero si no tiene nada que hacer, ninguna pista que seguir, prefiere ignorarlo. En otro interludio, vamos al subsótano de la mansión de Henry Hewitt, donde el millonario está listo para repetir el proceso que le hizo Lorraine y otorgarse a sí mismo poderes nucleares. Y durante el proceso, Hewitt amenaza a Multiplex con matar a Maxwell si esto sale mal o intenta traicionarlo. Y los vimos siendo cercanos en capítulos pasados, con Maxwell dándole ánimos a Black después de que este fracasara en capturar a Stein. Y ahora con esta amenaza, claramente es importante para él, pero ¿qué es para Danton? Le ponen un traje de contención para que su condición no lo mate a medio proceso, y después de las advertencias usuales de que esto es extremadamente riesgoso, empiezan el proceso. Donde nos sueltan que hay alguien más por encima de Hewitt, o al menos que es parte de algo mayor, algo llamado el Comité de los 2000.
La exposición de radiación llega a los niveles máximos y el hombre empieza a gritar de dolor. Mika intenta interrumpir, pero es demasiado tarde y ya no hay vuelta atrás. Y entre el escándalo resultante, Black admite que Stein es superior, que él era solo el asistente y que el reactor que creó Firestorm era más estable que este que están usando. Probando lo que dije, eres un fraude, su actitud es toda superficial. Cuando la cosa se pone seria, Danton va a echarse para atrás. El problema es que usualmente es demasiado tarde cuando lo hace. El proceso termina, el reactor se apaga y todos voltean a ver a Henry Hewitt terminando el interludio y pasando a una corte federal, donde periodistas de diferentes canales están reunidos para reportar el juicio de Enforcer. Y están completamente aburridos. Solo en el universo DC, un juicio de un supervillano sería cosa de rutina. Si no es el Joker o alguien que se haya ganado su reputación, a nadie le interesa que otro personaje disfrazado se ha puesto tras las orejas. Ni siquiera el juez, dado que es un caso bastante claro. Hasta lograron confiscar una de sus armaduras llena de tecnología ilegal y huellas digitales. Además de eso, Leroy Merkin, el nombre real de Enforcer, está completamente confiado de que saldrá de esta por otro camino que no incluye abogados. Así que ni siquiera está intentando crear una mascarada. Y este es el cómic que sigue el procedimiento apropiado. Muchas veces veo cómics o series en general donde se adelanta todo el proceso y se hace que el juicio suceda en un día o en unas semanas. Acá en esta escena están preparando las bases del caso, el acusado se declara no culpable y programan el juicio para dentro de 2 meses. Supongo que este cómic puede permitirse seguir las normas porque el juicio nunca llegará. El edificio empieza a temblar y venirse abajo, y Merkin lo toma como una señal de que su empleador ha venido a rescatarlo. Roba su traje de evidencia y huye al exterior, propinándole un golpe a su abogado en el camino. Al salir se encuentra la figura que causó el destrozo a partir de una particular ráfaga que sale de la palma de sus manos. Hewitt, o con el nombre con el que se presenta cuando le dispara a quien solía ser su subordinado, Tokamak. El nombre viene del aparato cuyo objetivo es obtener la fusión de partículas de plasma. Y eso es exactamente lo que controla. Plasma. El traje de este supervillano es diferente a lo que estamos acostumbrados. Por un lado porque es tosco y no parece para nada ágil, así que funcionalmente debe ser medio complicado. Pero por otro lado porque suele tener algo que no se suele ver en las historietas de superhéroes. Y es un traje con caderas anchas, que lo hace ver estéticamente extraño. Y es raro porque tanto los diseños de Enforcer como de Firehawk han sido muy buenos. Estilizados, con suficientes detalles como para darles personalidad, pero no demasiados, y colores que se complementan bien. Este se siente sobrediseñado. Entiendo que la idea es que se asemeje a un traje de aislamiento por la condición de Hewitt, y a un reactor nuclear por el nombre del personaje. Pero realmente parece uno de esos trajes de sumo. Y no me malentiendan, si fuera un villano corpulento no habría drama. Pero te das cuenta por el dibujo que no está rellenando ese traje. Por eso esta comparativa. Y además es completamente monocromático, volviéndolo poco interesante a la vista en un mar de personajes tan coloridos. Al final nos deja con un villano que visualmente se queda corto a su construcción. Existe la posibilidad que la idea era que cada traje de cada uno de los personajes fuera distinto al anterior, y teniendo en cuenta que venían de puntos muy altos y colores muy elevados, tal vez la idea del contraste venía en mostrar un personaje que no tenga absolutamente ningún color y una saturación excesiva en la cara. El hecho es que la competencia la perdió. Con este mencionado control del plasma, crea anillos que rodean y comprimen a Merkin, prensándolo y encogiéndolo hasta hacerlo desaparecer. Fuera de toda esta cosa de la apariencia física, es una manera horripilante de morir, el ser comprimido hasta desaparecer. Y el detalle de la onomatopeya nos indica que estuvo gritando todo el trayecto. Con el cabo suelto lidiado, recupera la armadura del ejecutor y se retira. No sin antes mandar a volar un par de policías que intentan detenerlo al destruirles el auto. Y en serio, este oficial estaba completamente seguro que su revólver calibre 38 tenía la eficacia de un antitanque, evidentemente. Aparte de que ahora Hewitt puede volver a ejercer con fuerza física lo que su condición le había quitado. Y lo está gozando. Ya no necesita ejercer su superioridad de manera indirecta a través del dinero, sino que puede experimentarlo personalmente. Pero esto también lo deja con un enorme pavor a perderlo, de depender de nuevo, que en última instancia es lo que lo llevará a su ruina, y continuaremos viendo más adelante. Él informa a su pequeña base voladora de su llegada, y una vez adentro, le entrega el traje de Enforcer a Mika, declarándola su nueva segunda al mando y la única persona de confianza para usarla. Uno supone que le va a hacer algún tipo de retoque a ese traje porque Mika y Merkin físicamente son completamente diferentes. Multiplex nota que hay algo raro con su empleador y le pide hacerle una revisión o pruebas para examinar los efectos de su transformación, pero Tokamak lo desestima y sigue de largo. Mientras tanto, Firestorm regresa a la secundaria Bradley y se fisiona para atender a clases. Stein se disculpa si lo estuvo abrumando con sus preocupaciones, Ronnie le dice que no pasa nada, y el primero le aclara que estará con Henry Carew por si lo necesita, o a Firestorm.
De camino al edificio principal, todavía intentando procesar el hecho de que no va a haber nadie en casa esperando que regrese, Ronnie se topa con Cliff, en uno de mis momentos favoritos de Carmichael. Este le invita a comer a su casa en caso de que Ronnie no tenga comida suficiente de su lado, y le confiesa que es adoptado, que no sabe quiénes son o dónde están sus verdaderos padres. Así que cuando vio a Ronnie perder el suyo, vio una posible conexión con un alma afín, una en peor estado porque no tiene una familia adoptiva que lo sostenga en momentos de duda o vacilación. Un momento de verdadera empatía entre ambos personajes que se volverá trágico en retrospectiva. Y mientras estos dos personajes se saludan, tenemos una magnífica demostración de lo bien que puede funcionar la composición. Y es que acá tenemos un cuadro en donde la mayor parte del peso son un montón de gente que a ninguno de nosotros lectores nos interesa. Y si bien el color hace que todos se vayan de nuestra visión poniéndolos en un color homogéneo y uniforme, que es frío, como ya venimos mencionando en varios números, el dibujo funciona por sí solo, porque nos obliga a que, guiándonos por toda esa gente, le prestemos primero la atención a estos dos personajes que se dan la mano. Y vuelvo a repetirlo, fíjense la diferencia de peso en que hay entre los elementos y lo bien que funciona. Los antiguos rivales se disculpan por su comportamiento pasado y se separan. Ronnie encontrándose con Doreen al darse la vuelta y le pide que lo acompañe a la oficina del director Hapgood antes de empezar el día para preguntarle por su extraño comportamiento en el cementerio. Pero al llegar se lo encuentran una muy malhumorada recepcionista diciéndoles que se tomó unas vacaciones. Al final del día escolar, regresando a la casa de Doreen, conversan sobre el carácter de esta señora Ricker, pero Ronnie solo puede pensar en cómo el misterio parece estar extendiéndose cada vez más por los diferentes aspectos de su vida. Su línea de pensamiento es interrumpida cuando un auto sube a la vereda e intenta arrollarlos. Ronnie logra apartarse y a Doreen del camino en reflejo y empiezan a huir de los dos hombres que se bajan para intentar terminar el trabajo a pie. Y por la elección de cuadros pequeños y cerrados, a mí no me termina de quedar en claro ni cómo lograron evitarlos, ni dónde se refugiar. ¿Una saliente? ¿Un cubo de basura? ¿Una terraza? No es que los matones quedan como incompetentes, sino que nos dan suficiente contexto para marcar competencia alguna. Además, no solo por el tamaño de los cuadros, sino por la extensión de esta persecución, podemos decir que es más una pequeña excusa para avanzar la trama que algo realmente importante. Si así lo fuera, se tomarían más tiempo para generar tensión. Ellos escuchan a los 70 retirarse, a uno de ellos mencionar a su jefe, un tal Shine, y al regresar a casa, Doreen no puede dejar de temblar. Y aunque no lo mencionan, se denota que Ron está completamente firme. Porque después de lidiar con Killer Frost, un par de tipos en auto no es nada. Si la cosa se ponía más seria, siempre podía invocar a Firestorm. Incluso si eso le hubiera costado un poco el secreto con Doreen. Es una de las otras razones por las cuales creo que no hubo intención de construcción de tensión. Ronnie repite el nombre Shine y el padre de Doreen lo reconoce. Shu Shine, un asesino y cabeza de un sindicato de la costa este. Tiene sentido que sepa esto, dado que, como cubrimos en el origen de la hiena, él es policía. Y Shu Shine, sí, su apellido significa brillo y su apodo es zapato. Es decir, es un mafioso llamado Lustrado de Zapatos en inglés. Había sido mencionado antes, en la primera serie de Firestorm. De nuevo, esta es la última trama de aquella historieta original que no pudo completarse por haber sido cancelada. El señor Day le pregunta si tiene algo que ver con él, pero Ronnie le asegura que nunca había escuchado el nombre hasta el día de hoy. El hombre se ofrece a investigarlo cuando vaya a la estación, pero lo hace prometer a Ronnie que se quedará en casa hasta que averigüe por qué atacaría a dos estudiantes en medio del día. Por regla general, se suele tratar de establecer el escenario en el que los personajes están al principio de la escena, más si vamos a mostrar un plano general de un edificio desde afuera. En este caso, en general, se toma una decisión que ya habíamos visto anteriormente en algún momento de este canal y tiene que ver con en algún momento, en algún cuadro, poner un plano general desde afuera. En este caso se elige el cuadro número 4 y es un poco anticlimático porque nos saca de la conversación. Además de que después volvemos al cambio de escenario de los personajes que pasaron de la cocina al living y eso nos hace pensar si pasó algo de tiempo o no. De cualquier forma, esto no es un error, no está mal, probablemente tenga que ver con que en el guión era necesario que al principio ella esté sirviendo los vasos, pero sí hubiera sido mejor que la casa fuera mostrada en el primer cuadro. A la tarde, Doreen y Ronnie disfrutan un momento a solas mirando la tele, y la emoción del ataque impulsa a los jóvenes, por primera vez, a decirse que se aman el uno al otro. Solo para ser interrumpidos por un reportaje sobre Tokamak atacando el Hospital General de Manhattan, donde Lorraine está internada. Algo que Ronnie exclama en voz alta al salir corriendo, dejando muy confundida a Doreen. Creo que lo que complica este romance es la decisión de incluir conflicto antes de que esté definido. Este arco ayudó a estabilizar un poco las cosas, con aquella escena de ella confortándolo después del ataque de Multiplex y ahora esta, pero es como que se siente que no quieren que Ronnie engañe a Doreen. Así que si decimos y hacemos todo, excepto la palabra novia, escenas como la que sucederán a continuación no cuentan.
Por supuesto, como Stein le dijo que iba a estar ejercitándose con Karoo, Ronnie no puede simplemente iniciar la fusión, así que primero tiene que ir en una corrida al departamento de este. Algo que Martin realmente agradece, dado que su amigo lo puso a ejercitarse. Y esto casi lo mata. De hecho, una vez que se fusionan, Stein se siente pésimo por abandonar a Harry, pero este último asume que quedó agotado y se fue a casa a dormir. Así que incluso él sabía que se estaba pasando con el ejercicio. Y para sumar a las creativas formas de poder mostrar cómo se fusionan dos personajes que van a estar continuamente fusionándose a lo largo de toda la serie, tenemos un nuevo ejemplo. Y en este caso tiene que ver con elegir la mitad del cuadro para mostrarnos a Ronnie y su cabeza lejos de la escena, y a la vez dos siluetas de los personajes y un efecto, para pasar a tener una flecha que nos lleva directo a un cuadro en donde vemos efectivamente a Firestorm en cuerpo completo. Al llegar al hospital, Firestorm empieza a ayudar con la evacuación que se está llevando a cabo, empezando por Lorraine, la cual salta de su cama a besarlo, lo que dije. Y ahora podemos decir que Lorraine está curada y volvió a la normalidad, no puede evitar saltarle a la yugular. Él separa el beso, más a insistencia de Martin que suya, y pregunta si pudo recordar algo de sus últimas semanas. Los ejercicios del hospital han destrabado aspectos parciales de los eventos, recordando a Henry Hewitt y a su padre, que lo llamó el último de los varones ladrones. El término varones ladrones es una crítica social para hombres de negocios estadounidenses en el siglo XIX. Ferroviarios que fueron acusados de una falta de escrúpulos para enriquecerse, al recibir dinero de transportistas subsidiados por el gobierno para no interferir en sus propias rutas. Vemos el paralelo con Hewitt con la monopolización y luego apropiación de la energía nuclear. El ataque de Tokamak empeora, mientras Multiplex y la nueva Enforcer se aseguran que el padre de Lorraine no intente nada estúpido, y le revelan que le dieron poderes a su hija. Así que desde el punto de vista empresarial, la vuelve propiedad de Hewitt. Y no nos dejan claro si el traje tuvo algún cambio, algún detalle o no. La verdad es que como no lo especifican y son historietas de superhéroes, seguramente no, pero a quién le importa. Pero en este caso es un poquito más difícil de creer que aquel cambio en Firebrand que vimos en el All Star Squadron. De cualquier forma, este traje le queda bien a cualquiera, así que se ve excelente. Firestorm defiende el edificio regresándole los escombros que el aristócrata crea en forma de misiles de madera. ¿Cómo funciona eso? Pero Tokamak lo toma como una oportunidad para probar sus poderes. Y cuando Stein escucha la descripción que da, inmediatamente se preocupa, dado que, como dije, el plasma es lo que se usa para contener fusiones nucleares, completando el cuarteto de energía nuclear entre villanos y héroes. Firestorm es fusión, Multiplex es fisión, Firehawk es reacción y Tokamak es contención. Un lindo patrón temático. El héroe intenta devolverle el favor restringiéndolo con vigas de acero y escombros, pero el traje de contención también lo protege del daño directo. Y con solo una abertura entre los ataques incesantes del héroe, Hewitt logra atinarle un golpe directo con los mismos anillos con los que mató al Enforcer original, empezando a comprimir y reducir a Firestorm hasta que, a la vista de Lorraine, Multiplex, Enforcer y sí mismo, el héroe desaparece, terminando el número. Y en este número la diagramación es mayormente original. Y tenemos el mejor ejemplo en esta última página, que hasta si no fuera por las figuras que salen de los cuadros, podríamos decir que es hasta de una historieta vieja. La verdad es que Tusk hace un muy buen trabajo mientras Broderick no está, y se nota que está menos apurado el dibujo, a pesar de que es Rodin Rodríguez el mismo que en tinta. De cualquier forma, sabemos el peso que tuvo Broderick hasta ahora en la serie, y es evidente que se le va a complicar seguir este ritmo, pero por ahora podemos decir que lo viene a reemplazar, y la verdad que funciona bastante bien. Si el número anterior fue la intro de Firehawk, este definitivamente es la intro de Tokamak. Y tenemos un buen contraste a cómo actuaba en el número pasado. Mucho más ruidoso, altanero y desatado, en comparación a la más calmada y restringida forma de hablar pasada. Pero aunque la actitud y tono cambia, el discurso en sí se mantiene, dándote la idea de que este animal siempre estuvo ahí rasgando en la superficie. Simplemente era forzado a ser sutil. Y la página que voy a destacar de este número es la página número 5. En primer lugar, por uno de los cuadros más locos que tiene este número, tampoco es que sea recontra loco, y tiene que ver con ese primero, marcando una especie de ángulo superior izquierdo para el lector, en donde vemos a Firestorm atravesar una nube y que ésta funcione algo así como un gutter. Por lo tanto, podríamos decir que son casi dos cuadros en uno. Y en segundo lugar, tiene que ver con que esta es la primera aparición del traje de Hewitt, de Tokamak, ya que a Hewitt ya lo vimos. Podemos dudar en principio porque como hablan que es un traje de contención podría cambiar en algún momento, pero es evidente que no lo va a hacer. Eso es todo por hoy, nos vemos este viernes para terminar la saga de Tokamak de la furia de Firestorm en número nuclear, con el segundo anual que cubrimos en este canal y el primero para este personaje, llamado Todas las Respuestas, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces, ¿no estarán implicando
Eh, Estoy demasiado dormido para eso, Julián. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.